www.youtube.com. Durante años, viví con una sospecha penetrante que se anidó en la boca del estómago, tejiendo a través del tejido de mi matrimonio como una serpiente silenciosa. No fue solo una cosa lo que me alertó, fue una cascada de pequeñas inconsistencias que se convirtieron en una verdad innegable. Los susurros nocturnos, donde la voz de Jonathan se suavizaba hasta convertirse en un murmullo detrás de la puerta cerrada de su oficina en casa. Los repentinos bloqueos cuando entré en la habitación, su dedo deslizándose rápidamente sobre el botón de finalizar llamada como si fuera un reflejo. Y luego estaba el perfume, el aroma persistente de algo floral y picante, claramente no mío, que parecía seguirlo desde su automóvil cada noche. Ana, estás leyendo demasiado sobre las cosas, Lisa me regañaba mientras tomaba un café, su mirada se alejaba demasiado rápido para ser casual. Los hombres son hombres. Les gusta sentirse necesitados, incluso si es solo por algún telemercader o cliente. Pero esto era diferente. Conocía a los clientes de Jonathan y ninguno de ellos vestía Enchantress Noir. Una noche, mientras estaba acostado en la cama fingiendo estar perdido en un libro, Jonathan entró sigilosamente en la habitación, el aire a su alrededor estaba cargado con ese aroma ahora familiar. Se deslizó debajo de las sábanas, ofreciéndome un beso superficial que carecía de afecto real. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, pregunté, mi voz apenas ocultaba el escepticismo. Gran proyecto. Ya sabes cómo es, murmuró, sus palabras tan vacías como el espacio entre nosotros. Aparté la cara, la serpiente en mis entrañas silbando con un conocimiento que aún no podía expresar. Era la misma rutina, un baile de sombras y dudas que llevábamos meses perfeccionando. A la mañana siguiente, encontré una caja de cerillas de La Reverie, un elegante bar nuevo en la ciudad, en el bolsillo de su traje. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro enjaulado desesperado por escapar. ¿Desde cuándo vas a La Reverie?, pregunté casualmente en el desayuno, observando su rostro con atención. Sus ojos se acercaron a los míos, un destello de algo ilegible pasando a través de ellos. Oh, eso. El cliente quería reunirse allí. No es nada, de verdad. Pero era algo. Siempre fue algo. Las mentiras se estaban volviendo tan familiares como las líneas de su rostro, y con cada una sentí crecer la serpiente. No pasó mucho tiempo después cuando la verdad finalmente se reveló con el filo de una cuchilla. Mi esposo, Jonathan, había estado engañando a mi amiga más cercana, Lisa. La revelación se vino abajo una tarde lluviosa cuando los vi desde el otro lado de la calle, con las cabezas juntas, compartiendo un paraguas y lo que inequívocamente parecía un momento tierno. Mi mundo, una vez vibrante de color, se volvió monocromático. Ira, traición, confusión, se arremolinaban dentro de mí, una tempestad que prometía ahogarnos a todos. ¿Hay algo que quieras decirme, Jonathan? Me enfrenté a él esa noche, mi voz engañosamente tranquila. Su rostro palideció. Ana, yo. Guárdalo, le corté, endureciéndome el corazón. Te vi con ella. Con Lisa. Los ojos de Jonathan suplicaban perdón, comprensión, cualquier cosa que salvara el abismo que de repente se había abierto entre nosotros. Pero había terminado de escuchar, de entender. Ignoré sus explicaciones tartamudas, sus apelaciones a nuestra historia, nuestro amor, nuestra familia. A partir de ese día, elegí el silencio como mi refugio, mi armadura contra el caos de la traición. El hogar que habíamos construido se convirtió en un campo de batalla silencioso, cada uno de nosotros vadeando los escombros de un amor que alguna vez prometió para siempre. Y así, susurró la serpiente, y las paredes de mi corazón se volvieron gruesas y frías, preparándome para el largo invierno de nuestro descontento. El aire una vez cálido de nuestra casa se había vuelto frío, impregnado de un silencio tan espeso que era casi tangible. Podía sentirlo en cada habitación, una presencia vigilante que pesaba mucho sobre mis hombros.
Me movía a través de los días como un fantasma, con el corazón encerrado en una cáscara de indiferencia que había construido meticulosamente a mi alrededor. Alguna vez creí que la comunicación era el sustento del amor, pero ahora el silencio se había convertido en mi santuario. Los intentos de Jonathan de comunicarse conmigo se encontraron con un exterior pétreo. Simplemente me servía otra taza de café, de espaldas a él, el vapor se elevaba como el fantasma de nuestra conversación, invisible, inaudito, sin sentir. Ana, este silencio me está matando. No podemos seguir así, suplicó Jonathan una noche, su voz resonando contra las paredes que parecían acercarse cada día. ¿Sigue así, Jonathan? Como si nada hubiera pasado. Como si no nos rompieras. Respondí sin mirarlo, apretando los dedos alrededor de la taza de cerámica como si fuera un salvavidas. Exhaló un suspiro cansado, el sonido de la derrota. No nada, pero no todo. Ana, tenemos que hablar de ello. Tenemos que enfrentarnos a esto. Me volví para mirarlo entonces, con la mirada fría e inquebrantable. No hay nosotros, en esto. Elegiste salirte de nuestro matrimonio. Elegiste confiar en ti, ella. Lidias con las consecuencias. El aire entre nosotros estaba cargado con la electricidad de las palabras tácitas y las lágrimas sin derramar. Nuestra sala de estar, una vez llena de risas y sueños compartidos, se había convertido en una sala de audiencias donde el aire estaba lleno de juicios y la sentencia era una vida de silencio. Por la noche, me quedaba despierto escuchando el sonido de su respiración, un ritmo que alguna vez me adormeció, pero que ahora me servía como recordatorio de la distancia entre nosotros. La cama se sentía demasiado grande, las sábanas demasiado frías, nuestros cuerpos demasiado separados incluso cuando yacían uno al lado del otro. Una noche, mientras estaba sentado en el porche mirando las estrellas que parecían tan distantes como mi propia felicidad, Max, nuestro hijo, salió vagando, con su pequeña mano agarrando un oso de peluche desgastado. «Mami, ¿por qué tú y papá ya no se ríen?», preguntó, con voz pequeña y confundida. Exhalé un suspiro agudo, la inocencia de su pregunta atravesando mi armadura. A veces, los adultos lo han hecho, emociones complicadas, cariño, logré decir, las palabras sintiéndose como rocas en mi lengua. Pero no puedes simplemente decir, lo siento, y abrazarme como me dices que haga cuando me equivoco, preguntó, con los ojos muy abiertos y buscando. Lo abracé, la simple sabiduría de sus palabras atravesando la complejidad de las quejas de los adultos. A veces no es tan simple, Max. Pero te prometo que los dos te queremos mucho. Max asintió, aparentemente aceptando esta respuesta, pero la pregunta permaneció en el aire, colgando sobre mí mucho después de que él volviera a la cama. Los muros que había construido para protegerme ahora se sentían como una prisión, y yo era tanto el recluso como el alcaide. Había pensado que el silencio sería mi escudo, pero se había convertido en mi celda y ya no estaba segura de a quién mantenía fuera o de qué estaba encerrando. Los días se fusionaron unos con otros, indistinguibles en su silenciosa agonía. Nuestro hogar, que alguna vez fue un refugio de calidez y conversación, ahora resonaba con los sonidos huecos de nuestra evasión cuidadosamente coreografiada. Max, nuestro niño pequeño con ojos demasiado observadores para su edad, se convirtió en el vidente involuntario de nuestra triste pantomima. Fue un jueves, mundano en su ocurrencia pero destinado a ser fundamental, que el patrón cambió. Max estaba jugando en la alfombra de la sala, orquestando una batalla entre sus soldados de juguete con la intensidad enfocada que solo un niño puede reunir. Jonathan estaba allí, fingiendo estar absorto en un libro, levantando la mirada para robar miradas a su hijo. Observé desde la puerta, un centinela de mi propio dolor. «Papá», la voz de Max atravesó el silencio, «¿puedes ayudarme? Este soldado no se pondrá de pie». Jonathan dejó su libro a un lado, una pequeña sonrisa adornando sus labios por primera vez en semanas mientras se acercaba a nuestro hijo. «Déjame ver, amigo», dijo, su voz era un suave eco del hombre que una vez conocí.
Juntos, juguetearon con el juguete y sentí una punzada de algo agridulce al verlos, esta instantánea de la normalidad en nuestro mundo fracturado. «Papi, ¿es valiente este soldado?», preguntó Max, sosteniendo la figura que había causado todo el alboroto. Jonathan se rió entre dientes. «Sí, Max. Es muy valiente. Pelea incluso cuando tiene miedo». Max miró a su padre con esos penetrantes ojos azules, tan parecidos a los de Jonathan. «¿Eres valiente, papá?». La pregunta quedó en el aire, una simple consulta de un niño que cargaba con el peso de nuestro mundo. La sonrisa de Jonathan vaciló y, por un momento, vi al hombre con el que me había casado, vulnerable y desprotegido. Sus ojos se encontraron con los míos, y la sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una mirada de puro miedo. «Max, amigo, la valentía viene en muchas formas», comenzó Jonathan, con la voz apenas por encima de un susurro. «A veces, la valentía se trata de pelear batallas que no puedes ver». Entré en la habitación, atraído por la gravedad del momento. «¿Qué batallas son esas, Jonathan?». Mi voz era suave, el borde de la ira embotado por la honestidad en sus ojos. Vaciló, un temblor en sus manos mientras ayudaba a Max con otro soldado. «Las batallas más duras son las que peleamos dentro de nosotros mismos, Anna». Max, sintiendo el cambio de tono, miró entre nosotros, su rostro joven arrugado por la confusión. «Tú y mamá también están peleando una batalla». La mirada de Jonathan no se apartó de la mía. «Sí, lo estamos», admitió. «Pero seguimos siendo un equipo, ¿verdad?». La voz de Max era esperanzadora, el optimismo inherente de la juventud brillando a través de las sombras de nuestras complejidades adultas. «Todavía somos un equipo», afirmó Jonathan, extendiéndome la mano. Dudé, los muros del silencio seguían erguidos a mi alrededor. Pero en ese momento, con los ojos inocentes de nuestro hijo mirándonos en busca de unidad, dejé que me tomaran de la mano. Esa noche, después de que Max estuviera acostado en la cama, Jonathan y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, un océano de palabras sin decir entre nosotros. Fue entonces cuando noté la pila de papeles, sus títulos descarnados brillando bajo la luz fluorescente: oncología, plan de tratamiento, pronóstico, punto. «Jonathan, ¿qué es esto?», pregunté, con la voz temblando mientras buscaba los documentos. Levantó la vista, sus ojos se ensombrecieron por una emoción que no pude ubicar. «Es mi batalla, Ana. De la que he tenido demasiado miedo para contarte». La habitación giró, la realidad que creía conocer rompiéndose en fragmentos demasiado afilados para tocarlos. El susurro de la serpiente fue silenciado, reemplazado por el latido atronador de mi corazón mientras leía las palabras que lo cambiarían todo. «Cáncer». La palabra se destacó entre la jerga médica, una verdad cruda e inquebrantable de la que ningún silencio podría protegernos. El asunto, el secreto, todo había sido una distracción del verdadero enemigo que había invadido nuestras vidas. «¿Por qué no me lo dijiste?». Mi voz se quebró, la ira que me había sostenido dio paso a una avalancha de miedo y preocupación. «No quería que te preocuparas», dijo, con la voz entrecortada. «No quería ver el dolor en tus ojos». Los muros que había construido, ladrillo a ladrillo con mi resentimiento y dolor, se derrumbaron en un instante. Entonces lo vi, no como el hombre que me había traicionado, sino como el hombre que enfrentaba su mortalidad con un miedo tembloroso que se hacía eco del mío. Las palabras inocentes de nuestro hijo habían revelado una verdad más desgarradora que cualquier engaño. La vida era frágil, nuestras batallas invisibles y el amor, en su forma más profunda, no se trataba solo de la alegría de estar juntos. El silencio que alguna vez había sido opresivo ahora se llenó con el sonido de mis propios latidos, acelerándose mientras leía las palabras clínicas que explicaban la lucha secreta de Jonathan. Oncología destacaba entre la jerga médica, una palabra que cargaba con el peso de 1000 miedos. Los papeles eran una crónica de citas, tratamientos y pruebas que Jonathan había mantenido ocultas como las partes más íntimas de su corazón.
¿Por qué, Jonathan? Finalmente logré ahogarme, con los papeles temblando en mis manos. ¿Por qué solo? Estaba desplomado en su silla frente a mí, luciendo más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Su fachada habitual de control se había derrumbado, dejando a un hombre que apenas reconocí, un hombre ensombrecido por la mortalidad. Porque no podía soportar aumentar tu dolor, susurró, con la voz entrecortada por la fatiga. El asunto nunca fue sobre el amor, Ana. Se trataba de miedo, sobre encontrar a alguien que entendiera esta sombra sobre mí. Quería gritar, enfurecerme contra él y el mundo que nos había dado esta mano cruel. Pero mientras lo miraba, realmente lo miraba, no veía al tramposo ni al mentiroso, sino al hombre al que había jurado estar al lado para bien o para mal. Y este fue sin duda nuestro peor. Háblame, Jonathan. Por favor, déjame entrar, imploré, mi enojo se disolvió en una súplica desesperada de conexión. Se encontró con mi mirada, sus ojos brillando con lágrimas derramadas. Comenzó con un dolor de cabeza, algunos mareos. Pensé que era estrés, pero su voz se desvaneció mientras reunía el coraje para continuar. Cuando dijeron la palabra cáncer, fue como si mi mundo dejara de girar. He estado luchando contra esto, yendo a tratamientos, tratando de mantenerme fuerte por ti y Max. Extendí la mano sobre la mesa, temblando mientras cubría la suya. ¿Pero por qué Lisa? ¿Por qué su consuelo? Cerró los ojos, una sola lágrima escapaba por su mejilla. Ella ha pasado por eso, Ana. Ella sobrevivió. Pensé que ella podría ayudarme a hacer lo mismo. Tenía miedo, tan malditamente asustado. Entonces comprendí que su aventura había sido un salvavidas en sus momentos más oscuros, una comprensión equivocada de la supervivencia. No excusaba sus acciones, pero las pintaba con una luz diferente, una luz proyectada por la sombra de la muerte. Tenemos que luchar juntos contra esto, Jonathan. No más secretos, no más silencio, dije, con la voz firme a pesar del caos dentro de mí. Él asintió, una apariencia de alivio atravesando su expresión sombría. Quiero eso. Quiero que volvamos a ser un equipo. Y así, la batalla que habíamos estado librando con palabras punzantes y hombros fríos fue reemplazada por una más formidable, una batalla contra un enemigo invisible que había invadido el cuerpo de Jonathan. Los días siguientes fueron un curso intensivo sobre oncología, tratamientos y tasas de supervivencia. Me convertí en su aliado en la investigación, su defensor en un sistema de salud confuso y su socio en una lucha para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Pero preparados o no, la batalla estaba sobre nosotros, y mientras nos sentábamos allí, con las manos juntas sobre la desgastada mesa de la cocina, el camino a seguir estaba despejado. Juntos, enfrentaríamos la incertidumbre, el miedo y el dolor. Los susurros de sospecha de la serpiente fueron silenciados, reemplazados por un toque de clarín a las armas. Fue un llamado al que responderíamos juntos, como familia, con nuestro amor como escudo y nuestra unidad como espada, sino también sobre la fortaleza compartida en nuestras vulnerabilidades. A medida que las hojas de otoño comenzaron a marchitarse, también lo hicieron los restos de mi resentimiento. Las visitas al hospital se convirtieron en nuestra nueva rutina, cada una un duro recordatorio de la fragilidad de la vida que habíamos dado por sentada. La frialdad que una vez consumió nuestra casa se descongeló lentamente con la carga compartida de la enfermedad de Jonathan. En una de esas largas noches, después de regresar de otra agotadora sesión de quimioterapia, Jonathan rompió el silencio que se había establecido entre nosotros mientras le preparaba una comida ligera. Ana, no sé si alguna vez podré compensar el daño que he causado, comenzó, con la voz tan frágil como el cuerpo que la enfermedad había devastado. Hice una pausa, todavía de espaldas a él mientras contemplaba sus palabras. Perdonar no se trata de compensar las cosas, dije en voz baja, sintiendo la verdad de las palabras mientras salían de mis labios. Se trata de dejar ir el dolor para que podamos seguir adelante. Se acercó, un crujido de tela contra tela. ¿Podemos? ¿Seguir adelante, quiero decir?
Me volví hacia él, viendo al hombre que había compartido mi vida, el padre de mi hijo, la persona que estaba en medio de la pelea más grande de su vida. Podemos intentarlo, dije, y en esas 3 palabras radica toda la complejidad de nuestra historia compartida. A medida que los días se convertían en semanas, nuestras conversaciones se volvían más profundas, más reflexivas. Compartimos recuerdos, tanto buenos como malos, como hurgar entre los escombros después de una tormenta, rescatando lo que pudimos. Una noche, mientras estábamos sentados envueltos en mantas en nuestro porche, viendo cómo la noche invadía los restos del día, Jonathan habló de miedos y sueños, su voz apenas por encima del susurro del viento a través de los árboles. ¿Recuerdas nuestra luna de miel?, preguntó, con una sonrisa melancólica jugando en sus labios. ¿Cómo dijimos que conquistaríamos el mundo juntos? Asentí, el recuerdo agridulce. Éramos tan jóvenes, tan seguros de nosotros mismos. Todavía podemos conquistar el mundo, ya sabes. Solo que de una manera diferente, dijo, apretándome la mano. Apoyé la cabeza contra su hombro, permitiéndome sentir la cercanía. Un día a la vez, murmuré. Y en esos momentos de vulnerabilidad compartida, los fuegos de mi ira se extinguieron, reemplazados por el cálido resplandor del perdón. No fue una llamarada ardiente, sino el encendido constante de una vela, iluminando el camino hacia adelante. Cuanto más aprendía sobre la enfermedad de Jonathan, más entendía la profundidad de su miedo. Lo había llevado a los brazos de otro, no por amor, sino por una comprensión compartida de la sombra que se cernía sobre él. Y cuando lo perdoné, encontré una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. No éramos las mismas personas que éramos antes de la aventura, antes del cáncer. Estábamos marcados, ciertamente, pero también éramos más reales, más honestos el uno con el otro y con nosotros mismos de lo que nunca habíamos sido. Ana, tengo miedo, confesó Jonathan una noche mientras nos acostábamos en la cama. La oscuridad a nuestro alrededor no era tan completa como la que enfrentamos. Lo sé, le susurré, abrazándolo. Pero no estás solo. Ya no. En ese abrazo, me di cuenta de que el perdón no era un acto aislado, sino un viaje que habíamos comenzado a caminar juntos. Las llamas de la traición se habían apagado y, en su lugar, se encendió un nuevo fuego, uno de esperanza, de unidad y de un amor que había sido probado en el más feroz de los fuegos. El sombrío invierno finalmente había dado paso al suave deshielo de la primavera, y con él vino una renovación no solo de la tierra, sino también de nuestros espíritus. El olor estéril del hospital ahora era reemplazado intermitentemente por el aroma fresco de las flores florecientes del pequeño jardín que habíamos comenzado a cuidar juntos. Fue en este jardín, en medio de la vida en ciernes, donde comenzó a florecer la verdadera profundidad de nuestra unidad. Una tarde, mientras estábamos sentados en el banco de nuestro jardín con las manos sucias por la siembra, Max salió corriendo de la casa, su energía contrastaba con la calma que nos rodeaba. Mami, papi, mira. Hice una tarjeta para cuando papá mejore, exclamó, agitando un pedazo de papel adornado con sus serios dibujos. Jonathan lo acercó, alborotándole el pelo. Eso es increíble, campeón. Gracias. Significa mucho para mí, dijo, con la voz llena de emoción mientras miraba las figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Max sonrió, satisfecho con los elogios, y corrió a continuar su obra, dejándonos en un cómodo silencio. Fueron momentos como estos los que aprecié, momentos que cristalizaron la esencia de por lo que estábamos luchando. Nuestras conversaciones habían evolucionado, volviéndose menos sobre el pasado y más sobre el presente y nuestras esperanzas para el futuro. Ana, ¿crees que podemos planear un viaje a alguna parte? ¿Solo nosotros 3, cuando todo esto termine? Jonathan preguntó un día, con un indicio de vacilación en su voz, como si tuviera miedo de mirar demasiado hacia adelante. Apreté su mano, sintiendo la aspereza de su piel, la evidencia de nuestro trabajo compartido en el suelo. Creo que eso suena maravilloso. ¿Quizás la playa? A Max le encantaría eso.
Jonathan sonrió y llegó a sus ojos, iluminándolos de una manera que había estado ausente durante demasiado tiempo. La playa es, entonces. Comenzamos a permitirnos el lujo de soñar de nuevo, de hacer planes que fueran más allá del próximo tratamiento o cita médica. La unidad que habíamos forjado en el crisol de la enfermedad y la traición se convirtió en nuestro ancla, manteniéndonos firmes incluso cuando las olas de miedo e incertidumbre amenazaban con hundirnos. A medida que la primavera daba paso al verano, nuestro jardín florecía en todo su esplendor, un testimonio del cuidado que le habíamos puesto. A menudo sorprendía a Jonathan mirándolo, con una expresión suave en su rostro, como si estuviera reflexionando sobre algo más que las flores. «Sabes, este jardín es un poco como nosotros», dijo una noche mientras admirábamos los frutos de nuestro trabajo. «¿Cómo es eso?», pregunté, curioso. «Se necesita paciencia, cuidado y mucho trabajo duro para llegar a este punto. Pero mira lo hermoso que resultó», reflexionó. Asentí, entendiendo su analogía. «Es resistente, tal como teníamos que serlo. Y es mejor porque lo hicimos juntos», agregó, su mano encontrando la mía. La unidad que habíamos encontrado al enfrentar la enfermedad de Jonathan, al curarnos de su traición, se convirtió en la fortaleza definitoria de nuestra relación. Fue un vínculo que fue más profundo que los votos que habíamos intercambiado, se forjó en el dolor compartido, en el perdón y en la inquebrantable creencia de que juntos éramos más fuertes de lo que podríamos estar separados. Nuestra historia había tomado giros que nunca esperábamos, había enfrentado pruebas que fácilmente podrían habernos quebrantado. Sin embargo, aquí estábamos, parados juntos, unidos en un amor que había sido probado y que no faltaba. «Mami, papi, ¿nos vamos a la playa pronto?». La voz de Max atravesó nuestro ensueño, sacándonos de lo más profundo de nuestros pensamientos. «Muy pronto, Max». «Lo estamos planeando», respondió Jonathan, con su voz que transmitía una promesa de esperanza. Y mientras nos sentábamos allí, con las manos entrelazadas, viendo a nuestro hijo jugar al resplandor del sol poniente, supe que, sin importar lo que deparara el futuro, teníamos una fuerza que nos llevaría a cabo. Porque en la unidad, habíamos encontrado una fuerza invencible, y con ella, enfrentaríamos todo lo que se nos presentara, juntos.